Las decisiones humanas, aquellas que tienen que ver con nuestro día a día, solamente deberían tener como respaldo el avance científico y tecnológico. De nada sirve que vivamos en una sociedad, digamos, tecnologizada y cientificada si no podemos depender única y exclusivamente de estos avances para cualquier tipo de decisiones en el enfoque de la vida social, pública, en la vida ética y hasta en la vida política. Por lo menos esa será la tesis principal de este canal, descripciones ruselianas o roselianas. Creo, desde mi punto de vista muy particular, que no tendríamos por qué estar lidiando con discusiones un tanto ociosas cuando se trata de las libertades individuales, de los derechos particulares de cada uno de nosotros, de nosotras. Vivimos en una época en la que el pensamiento crítico ya debería estar más que segmentado, pero a la vez consolidado. Esto se debe a la pugna todavía, aunque parezca raro, entre ciencia y religión. Ahora podemos hablar también de otros progresos tecnológicos y educativos que harían frente a esta pugna. El tema de la discusión eterna entre ciencia y religión es uno de los principales y que se han tratado a lo largo de la historia de la filosofía, de la ciencia, en el terreno de la historia de las ideas, y que es el tema central, digamos que en términos generales, de la obra de Bertrand Russell, y en particular de un texto de 1935 y que hace frente a nuestra primera serie de análisis y crítica, y me refiero a religión y ciencia. Este texto, yo tengo la edición de Fondo de Cultura Económica, por lo mismo de ser económica. Es un texto que me gusta mucho, ya de la obra o de la literatura madura de Bertrand Russell, porque está enfocado a las cuestiones sociales y políticas que siempre le interesaron después de esta etapa temprana muy académica y técnica de Principia en matemática, eh, porque toca temas que todavía, lo decía al principio de este video, parece raro, seguimos discutiendo. Es decir, hasta dónde son los límites de la religión, hasta dónde son los límites de la ciencia, cómo podemos marcar una distinción entre ambas, si podemos aplicar el corte al estilo occamiano, o si todavía tenemos que estar pensando en cuestiones religiosas, ideológicas, antes de tomar una iniciativa, una decisión en el tema, por ejemplo, de la salud pública, como es el caso del aborto, como es el caso en otros países de la eutanasia. Bueno, este tema habla mucho de esto. Y por eso yo les recomiendo que lean Religión y Ciencia. Si no lo han leído, si ya lo leyeron, léanlo porque es muy importante. ¿Qué encontramos en este texto? Este es un video introductorio, vamos a analizar capítulo por capítulo en este canal y además de otros textos que después iremos revisando. Encontramos a grandes rasgos algunas propuestas filosóficas de Bertrand Russell a lo largo de su historia. Por ejemplo, bueno, siempre va a estar el método analítico, el enfoque analítico en esta disección conceptual y discursiva que él hace. También tenemos lo que encontramos, por ejemplo, un poco de historia de la ciencia. Menciona nombres como los de Galileo, Copérnico y, bueno, Darwin y otros avances. Ese es el primer capítulo que vamos a analizar. Y otro tema que me gusta mucho a mí es el monismo neutral que Russell, como saben, empieza a comentarlo a partir de análisis de la mente o análisis del espíritu, según la publicación o la traducción de, sin mal no recuerdo, 1921. Recoge algunas ideas, es decir, esta conceptualización que no es ni física ni psicológica, sino neutra. Bueno, ya hablaremos un poquito más de eso. Eh, Otro tema importante que se encuentra en este libro es obviamente la libertad de decisión, el libre albedrío. Tenemos también un poco su metafísica analítica, hace ahí como que unas referencias. En el capítulo de Alma y Cuerpo, pues habla de su filosofía de la mente, que es este monismo neutral. Y contemporáneamente ya algunos científicos, neurocientíficos y filósofos de la mente han llamado el monismo russelliano. El tema del misticismo recoge un poco su libro Misticismo y Lógica.
Y otro tema importante, bueno, la cuestión ética. Con este cierra y es un tema que se conoce como el eh, emotivismo moral, donde Russell describe que las cuestiones de ética tienen que ver con los deseos que intentan ser universalizados. Vamos a explicar también esto cuando lleguemos al capítulo de ética y ciencia. Pero que analizaremos el libro Religión y Ciencia, 1935, y esta edición es nueva, se terminó de compilar en el año pasado, en 2025, por Fondos de Cultura Económica. Así que no se pierdan el siguiente video, que arrancamos con el primer capítulo de este extraordinario libro y siempre nos estará acompañando atrás el buen Bertrand Russell.